A ver si me indica la gente de producción para el inicio ya. Bueno, empezamos contándoles un poco de que había adelantado ya en la función de ayer, la segunda función, que mientras más usen el hashtag Minuto90Fest van a tener opciones de ganar la camiseta del Barcelona, la última, la de la próxima temporada, con el nombre y el número que ustedes elijan, estampada del mismo Camp Nou. Gracias a nuestro auspiciador Bulletin. El ganador se va a anunciar al final del festival, así que sigan tuiteando, sigan utilizando el hashtag también en Facebook y van a sumar mayores opciones. Además, cuando acabe este conversatorio, este homenaje, van a tener la posibilidad también de inscribirse afuera de la sala. Bien. Bueno, les quería contar algo. Una tarde, cuando en Minuto 90 aún estábamos teniendo la idea de formar el festival, de tener una motivación para realizar todos estos homenajes, todas estas películas, todos estos conversatorios, en una de nuestras reuniones, buscando ahí en YouTube, teniendo la posibilidad de encontrar esos capítulos gloriosos que hoy no abundan, esos partidos de recuerdo de Perú, de la Bombonera, del 78, que parecen tan repetidos, que los vemos tantas veces que a veces pareciera que el balón ya no fuera a entrar y fuera a pegar en el palo, de tantas veces que vemos esos goles. Y bueno, en una de esas visitas a YouTube, con curiosidad encontramos un video de Perú, previo a la Bombonera, una previa de Perú entrenando en la Bombonera en aquel partido recordado de las eliminatorias de 1970. Lo curioso de este video es que, bueno, no solo aparecían Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, bastante jóvenes, sino además un delantero que era el menor de la delegación. Tenía poco menos de 20 años y tenía una voz bastante finita, bastante curiosa. Si ustedes lo revisan en YouTube van a encontrar que este jugador que hoy vamos a homenajear tenía una voz bastante particular. Si hacemos un comparativo, podría decirse que hoy podría parecerse a Aldo Olchese. Bueno, este jugador que habíamos encontrado en ese video tenía, como les decía, poco menos de 20 años, pero una enorme calidad que años después el Perú apreciaría. ¿Quién era? Percy Rojas, el trucha. Aquel jugador que ante los rivales parecía el atacante más ligero. Bueno, a primera vista, porque luego era el peor recuerdo cuando el árbitro pitaba el final y ya les había pintado la cara. Fue campeón de la Copa América y la Copa Libertadores en un mismo año, 1975. Hasta hoy solo lo había podido igualar un jugador, Óscar Córdoba, en el 2001, el colombiano. Como Universitario, todos sabemos, fue subcampeón de la Copa Libertadores, precisamente ante Independiente. Y fue figura hasta hoy vigente de ese equipo, del Rey de Copas. Incluso el propio Ricardo Bocchini lo considera uno de los mejores delanteros de su historia. Nos acompañó en la ceremonia en la conferencia de prensa de Minuto 90. Y hoy tenemos la alegría de volver a contar con él, de volver a tenerlo aquí, de poder rendirle un merecido homenaje. Y quiero que todos le brindemos un fuerte aplauso a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol peruano y, ¿por qué no, sudamericano? Percy Rojas. Bueno, ¿de qué vale un homenaje si no hay un regalo, una muestra de afecto especial de nosotros de Minuto 90 para Percy? Quiero pedirle a nuestro director ejecutivo Renzo Tamariz que traiga el obsequio, el gesto, el pequeño presente que tenemos en Minuto 90 para Percy, por favor. Tenemos el cuadro de Percy en Independiente. Seguramente lo va a tener. Y el banderín de Minuto 90. A ver, por favor, la fotito respectiva. Muy bien. A ver. Gracias. Percy. Imagino que te da mucha alegría que no solamente te reconozca la gente de la generación que vio tu fútbol, sino también los más jóvenes, ¿no? Hoy saben
que fuiste campeón de la Libertadores, de la Copa América en un mismo año, que fuiste uno de los delanteros más productivos de la historia de Independiente además, y que bueno, que te deja una alegría especial que hoy te reconozcan con ese aplauso. Así es, Bruno, primeramente agradecerte, saludar a todo el público que está aquí presente el día de hoy y decirles sí, indudablemente para todos nosotros, y hablo de mi generación, el tener este tipo de homenajes indudablemente nos hace recordar momentos muy importantes de nuestro deporte, en el cual teníamos la suerte de contar con, no uno, dos, eran cantidades de buenos jugadores que se entregaban y que se identificaban con la camiseta que se ponían. Es por eso que el fútbol trascendía en un momento de la historia del fútbol peruano que fue muy importante, fue una década del 70 al 80, prácticamente que no solamente habían buenos jugadores, sino que comenzamos a conseguir títulos y comenzamos a tener cosas importantes. Entonces todos esos recuerdos, particularmente a mí me dan una alegría tremenda. Quisiera que el fútbol vuelva a tener esos caminos de éxito que tenía anteriormente. Yo creo que podemos lograrlo. Hemos pasado una etapa o estamos pasando una etapa bastante difícil, pero el fútbol, no nos olvidemos que es un juego que está tecnificado y que tenemos que tomarlo ya con la seriedad respectiva para poder seguir avanzando. Este tipo de actividades, vuelvo a repetir, es muy importante. Quizás acercarme a la gente más joven, quizás ahora, como le decía a mi esposa, ¿no? Por ahí siento un Percy y volteo y es, como le digo, son abuelitos igual que nosotros. Entonces, le digo, ahí están las chicas del 70, pues le digo, las quinceañeras. Una forma de decir, ¿no? Que hemos pasado y que toda esa gente de antes que pudo compartir con nosotros estos momentos de triunfo, revivirlos, ¿no? En un momento como este, y quizás los más jóvenes, añorarlo, ¿no? Y ojalá que ustedes también tengan esa clase de alegrías y que les pueda brindar el fútbol peruano. Gracias. Bien, hemos escuchado a Percy unas reflexiones respecto al reconocimiento de la gente sobre todo. Y bueno, ¿de qué vale contar tanto que parece una fábula si no lo vemos? ¿Qué les parece si recordamos todo lo que hizo Percy Rojas con la camiseta de Universitario, de la selección peruana y de Independiente en este pequeño video que hemos preparado en minuto 90? A ver si nos encienden las luces, por favor. Bien, Percy, muy cortito, una despedida con la gente, unas palabras finales para iniciar ya los conversatorios. Bueno, vivir esos momentos, ¿no? Que han pasado, decía 15, pero claro, vuelvo a repetirles, muy contento, gracias por haberme acompañado a revivir este instante, pero que fue muy importante en mi vida deportiva. Muy amable. Buenas noches.
Bien, los dejo un momento, ahora iniciamos el conversatorio, el número 2 en minuto 90, los voy a dejar con nuestro director ejecutivo Renzo Tamariz. Conmigo hasta la próxima. Muy buenas noches, soy Renzo Tamariz, director del primer Festival Internacional de Cine de Fútbol, Minuto 90. Gracias por estar aquí, nuevamente veo algunas caras repetidas de la noche de ayer. Qué bueno que estén pegados al festival. Esperamos que siga así en los siguientes 2 días. Bueno, toca el segundo conversatorio. Este conversatorio es sobre fútbol, economía y poder, un tema muy interesante. Inicialmente, bueno, tenemos 3 invitados que ya seguro pueden ver sus nombres ahí, ahora los vamos a invitar a pasar. Pero bueno, básicamente este tema ya lo habíamos escogido hace algún tiempo y coincidió con los sucesos que han pasado esta semana de corrupción en la FIFA, ¿no? Entonces no puede haber una semana más propicia que esta para tratar sobre el tema. El día de hoy Blatter ha sido reelecto como presidente de la FIFA por 4 años más, pero el escándalo por los casos de corrupción destapados estos últimos días y que involucran a altos mandos de la FIFA ha arremecido el mundo futbolístico y ha confirmado que lamentablemente la pelota sí se mancha. Pero el uso de fútbol como instrumento de poder o como vía para acceder a él no es reciente. Para ilustrarnos sobre el tema, vamos a dar la bienvenida a nuestros 3 invitados, pero antes yo quería dar una breve opinión. Yo sí estoy convencido de que el fútbol no es lo que, digamos, un deporte que sea corrupto o violento en sí, sino que yo creo que el fútbol es un fiel reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Así es que no tendría por qué ser extraño a actos de corrupción que de repente hay en otra industria, como minería o como, no sé, en la industria petrolera, en la industria alimentaria y en general. Entonces el fútbol está dentro de nuestra sociedad, es parte de nuestra economía y creo yo que se ve reflejado también todos los problemas que pasan a todo nivel. Entonces, para darles la bienvenida a nuestros 3 grandes invitados, en primer lugar vamos a dar la bienvenida a Alberto Siles, consultor independiente en gestión deportiva, especialista en el uso del deporte como instrumento de desarrollo social y también ha sido gerente de la Federación Peruana de Fútbol. Los recibimos con un aplauso, por favor, al señor Alberto Siles. Como segundo invitado tenemos a Juan Carlos Ortecho, él es periodista de la revista Poder, con experiencia tanto escrita como televisiva. Además ha realizado importantes investigaciones sobre el manejo del fútbol, tanto en el Perú como en las altas esferas internacionales. Demos un caluroso aplauso a Juan Carlos Ortecho. Y finalmente tenemos al gran Jaime Pulgar Vidal, periodista con una larga trayectoria televisiva. También es historiador y ha publicado 2 libros sobre fútbol: El clásico Origen de una rivalidad y El expediente Burga. Recibimos a Jaime Pulgar Vidal. Bueno, no olvidemos las redes sociales. Está toda la información con el hashtag Minuto90Fest a partir de ahora en Facebook y Twitter. Bueno, comenzamos con las preguntas. La primera de ellas sería, vamos a pasar una ronda de preguntas para los 3. Y la primera sería, ¿cómo creen que va a impactar no solo en el alto mando de la FIFA, sino en la manera de gestionar el fútbol en cada país, los destapes de corrupción que hemos visto esta semana? Empezamos por don Jaime. ¿Conmigo? Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Buenas noches. Ayer
hice un experimento con mis alumnos de la universidad y compré los 4 diarios deportivos que existen aquí. Depor, El Bocón, Libero y Todo Sport. Los compré ayer con esperanza, en verdad, porque pensé que en la portada iban a decir algo grande acerca del escándalo de la FIFA. Ya vi que alguien mueve la cabeza, efectivamente, también los compró. Y Depor, Libero y El Bocón sacaron la foto de Jefferson Farfán con Jordi Reina en términos de la hora loca o los malcriados o algo por el estilo. Y Todo Sport mandó a la cárcel a Joseph Blatter y Manuel Burga, ¿no? O sea, ya no solamente no están arrestados, pero Todo Sport los arrestó, los juzgó y los encontró culpables, ya están presos. Entregué los diarios a mis alumnos, en una suerte de, a ver, tomen los diarios, yo ya los leí, ¿no es cierto? Y me di cuenta con que todos los alumnos por los cuales pasaron estos diarios leyeron cualquier cosa menos el escándalo de la FIFA. Todos leyeron acerca de fútbol, ¿no es cierto? De cómo iba un equipo, cómo iba otro, qué ocurría en Europa en el fútbol. A nadie le interesó el tema de lo que había ocurrido en la FIFA, lo cual no me llamó la atención, la verdad. Acá tenemos una cuestión fundamental, y la pregunta no va por el lado del aficionado, la pregunta va por cómo va a cambiar el manejo, si es que va a cambiar el manejo de las federaciones locales y de la FIFA. Pero yo he empezado hablando de los aficionados porque yo soy historiador, estudié Ciencias Sociales en San Marcos y manejamos ahí un concepto que es el de legitimidad, ¿sí? Joseph Blatter va a seguir siendo presidente de la FIFA en términos legales, nadie va a poder negar eso, o sea, hoy día ha sido reelecto como se debe de acuerdo a estatutos. Lo que debería haber perdido es legitimidad, pero la legitimidad se pierde ante aquellos que algo tienen que decir de Blatter, y los únicos que podrían decir algo de Blatter deberían ser los otros directivos de las asociaciones nacionales, no van a decir nada, ahora lo explico. Los otros que podrían decir algo de Blatter son los aficionados, y es evidente que van a decir poco o nada, ¿sí? Van a seguir viendo la Copa América, van a esperar el día sábado, creo que es 6 de junio, sábado cae, ¿no es cierto?, la final de la Liga de Campeones, van a festejar los goles, van a ver si la Juventus da la sorpresa y hace el gol, ¿no es cierto?, y el fútbol va a seguir, la pelota va a seguir rodando, el negocio va a continuar, las transmisiones televisivas van a seguir, ¿no es cierto?, sabiendo que aparentemente se han pagado dineros por debajo de la mesa para algunas transmisiones, sobre todo el de la Copa América. ¿Por qué los directivos de las federaciones no van a decir absolutamente nada? Porque para mí el manejo de la FIFA y el manejo del fútbol a través de las directivas es el manejo de un clan, para no llamarlo mafia, suena feo mafia, pues, ¿no es cierto? Claro, los aficionados pueden llamarlo mafia, yo prefiero no hacerlo porque hay que mantener alguna elegancia pues, en el uso del término, ¿no? Es un clan, ¿no? Con un tipo que está a la cabeza y en el clan todos están integrados, todos son amigos. Las palabras que usó Manuel Burga ayer cuando habló con sus amigos de Radio Unión fue que lamentaba que sus amigos estuvieran arrestados, ¿no es cierto? O sea, hay una situación amical muy marcada dentro de lo que es la FIFA y por eso es que, imagínenselo como algo así como una tiendas esas de los indios que hacían que uno ve en las películas de Estados Unidos, los Pieles Rojas, en donde en lugar de telas están todos los miembros de la FIFA bien agarrados, ¿sí? Bien agarrados, donde Blatter está a la cabeza y todos están agarrados. ¿Cómo no? Si tienen que sacrificar a alguno, van a sacrificar a alguno. Lo van a hacer, ya lo han hecho otras veces, pero de inmediato alguien va a ocupar su lugar y se van a agarrar bien los amigos. Y todo va a seguir funcionando exactamente igual. Exactamente igual. Tal vez, y con esto quiero terminar, lo único que se va a empezar a discutir hoy día es, porque claro, lo va a discutir cierta prensa, tal vez sin conocer mucho los sistemas legales de Estados Unidos, va a discutir si la Fiscalía de Estados Unidos pudo, ¿por qué el Congreso del Perú no puede intervenir la Federación? Hay que intervenir y hay que dejar de ir al Mundial, ¿no es cierto? Tal vez vamos a escuchar mucho de eso y la verdad es que eso no se puede, porque mientras la Fiscalía de Estados Unidos tiene pruebas, por eso es que tomaron a este gordito, barbudo, cuyo nombre es creo que Charles Blazer, ¿no es cierto? Gracias, Juan Carlos, Charles Blazer. Tiene pruebas la Fiscalía de Estados Unidos, pues
El Congreso del Perú tiene pruebas de que utilizando las investigaciones a Burga y luego a Oviedo, si es que hay, pueden lograr reelegirse. Esa es la única prueba que tienen, no tienen ninguna otra. ¿De acuerdo? Así que es lamentable, pero yo personalmente no creo que nada vaya a cambiar. Bueno, sí, gracias, Jaime. Seguimos con Juan Carlos, la misma pregunta. ¿La repito? ¿Sí? No, ¿Está bien? Sí. Okay. Yo creo que es de lo único que hablamos en estos últimos 3 días, así que creo que queda muy clara. Yo creo que no le podemos, o sea, no, tampoco voy a decir que es una mafia, pero ¿qué tal si usamos la palabra cartel? Bueno. ¿No? Porque hay una acepción del término cartel que tiene también que ver mucho con lo económico, ¿no? Prácticas monopólicas. Lo aprendimos en la universidad. Así es. Entonces creo que se acomoda un poco más a lo que estamos viendo con FIFA. Yo también soy escéptico con lo que va a pasar. Y quiero contar 2 cosas que ilustran por qué soy escéptico, ¿no? Una de ellas es, me remonto al año 2012, cuando yo fui a cubrir el Congreso FIFA en Budapest, ¿no? Animado por investigaciones que ya se habían desarrollado en Europa. Una de ellas conversamos sobre la BBC de Londres. El programa Panorama presentó en el año 2006 pruebas irrefutables que FIFA se manejaba como un cartel, ¿no? A través de sobornos, con prácticas comerciales, dinero negro, lavado, evasión, una serie de cosas. Entonces, animado por eso, yo dije, yo voy a ver de qué se trata esto y de alguna manera aprender lo que ha pasado en Europa para replicar, con algún instinto periodístico, replicar y ver que eso también tal vez esté sucediendo aquí en Sudamérica y en Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días. Llegué a Budapest, al Congreso, y bueno, conversé con mucha gente, entre ellos Manuel Burga, quien estaba sorprendido porque un periodista peruano llegara hasta allá, algo asustado también, ¿no? No lo esperaban de alguna manera. Con algunos de los que están presos hoy, ¿no? Figueredo, Leos, Grondona, ¿no? Que me dio la mano y me dijo, hola, así, ¿no? Como un Lord Palpatine del fútbol, ¿no? Y fui al Congreso, ¿no? Parte de mi labor obviamente era reportar lo que estaba pasando, y uno de estos eventos, no del mismo Congreso Central, sino un evento de un congreso médico, me quedé hasta tarde porque el wifi del Congreso era mejor que el del hotel donde me estaba quedando, y cuando salgo yo era el último de los periodistas, o sea, se habían ido todos los periodistas, y yo salgo y me encuentro con que lo único que quedaban eran dirigentes. Y traté de subirme a uno de los buses, porque eran unos buses que la organización proveía para los invitados, periodistas y dirigentes, y lo que yo no sabía era que segregaban por completo a los dirigentes de los periodistas. No dejaban que estuviéramos en el mismo lugar ni que conversáramos con ellos, solamente tendría que ser una cosa detrás de cámaras para poder conversar con ellos. Así que lo que sucedió es que yo me quise subir y me dijeron, no, tú eres periodista, porque tenía mi credencial de periodista, no puedes subir acá. Y dije, ¿ahora qué hago? Porque este lugar era un centro de convenciones que estaba como a 40 minutos del centro de Budapest, y no había ni taxis, estaba todo oscuro, y dije, aquí no, va a ser una noche húngara de terror. Y lo que sucedió es que una de las chicas que era de la organización, una húngara rubia, muy alta, 1,80 m, me mira así hacia abajo, porque Dios no me dio la virtud de la altura, y me dice, no te preocupes, agarra su walkie-talkie y aparece un bus, otro bus, de 2 pisos con televisores LED y todo lo demás, solo para mí. O sea, llegaron hasta ese extremo para evitar que yo me junte con los dirigentes, y segundo, dije, la cantidad de recursos que maneja esta gente. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo? O sea, esta gente no quiere que esto se acabe nunca. No importa que bueno, que estén lavando plata por allá, o que otros caen algunos, pero nosotros seguimos con este negocio, ¿no? Entonces me di cuenta que evidentemente esto funcionaba como una familia donde nadie dice nada, y donde los mismos periodistas somos cómplices, porque con ese tipo de engreimientos, ¿no? Es difícil o es complicado a veces decir, bueno, se acaba. A mí me gustaría también, si yo me hubiera
no hubiera escrito tal vez esta investigación, de repente hubiera tenido oportunidad de ir a otros congresos y me encantaría ir a... Después fue en la isla de Mauricio y una serie de locaciones importantes que sería bestial para hacerse, ¿no? Pero obviamente tienes que tener una actitud que no sea crítica, ¿no? Entonces, eso como primer punto, digo, bueno, ¿no? Me pasa esto. Entonces, pasando al otro lado del espectro, que no somos, no los dirigentes, no los que no quieren, que tienen trato de jefes de Estado, se pasean por hoteles, ¿no? En limusinas, etcétera, ¿no? Lo que hemos visto en estos últimos días. El otro lado del espectro, que somos los periodistas. 2 años después, estoy en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación en Río de Janeiro, y va Andrew Jennings, este periodista inglés que fue el pionero en estas investigaciones contra la FIFA. Y bueno, yo como un fan enamorado fui atrás de él para hablarle de lo que yo había hecho, y él, bueno, me miró, me atendió, muy amable, todo lo demás, y después quise hablarle de fútbol, porque él es escocés. O sea, propiamente de fútbol, ¿no? Ya no de la corrupción, sino, como él es escocés, y quise preguntarle si él era hincha del Glasgow o del Celtic. Y me miró así y me dijo, a mí no me gusta el fútbol. Yo soy periodista de investigación, ¿no? Lo cual te quiere decir, y voy al Depor, Todo Sport, todas estas otras revistas o periódicos que salen, a los que le exigimos que también traten de una manera seria estos problemas. Yo creo que estamos tocando la puerta equivocada, ¿no? El periodismo de investigación no va a llegar de parte del periodismo deportivo, sino de aquellos que se especializan en periodismo de investigación y que esperemos que algún día a ellos les interese el fútbol. Cosas como esta podrían ayudar a que el periodismo de investigación voltee y diga, mira, aquí también hay historias grandes y se manejan cantidades de dinero increíbles que pueden hacer una historia bastante simpática para ponerla a disposición de la gente, ¿no? Y evitar que este cartel siga siendo de las suyas. Así que me muestro escéptico porque el sistema está corrupto, el sistema está enfermo, se replica lo que hemos visto hoy con Blatter y la elección de FIFA, es lo mismo que pasa, lo que ha pasado en la Federación Peruana de Fútbol, que se compran votos y al final no importa lo que pase fuera, más allá de la ilegalidad o lo que quede bien de eso, van a hacer lo mismo siempre. Así que creo que el cambio tiene que venir de fuera, ¿no? De todos esos elementos que formamos parte como periodistas, como aquellos que tienen algún interés en el fútbol no se pierda y no siga siendo un pasatiempo en el que se benefician unos pocos y se benefician mal, ¿no? Cometiendo delitos. Soy escéptico, repito, pero siempre queda la esperanza y por supuesto que el domingo voy a estar viendo el partido, así que y el domingo y el sábado 6 de junio de todas maneras, así que no se va a acabar esto mañana ni va a haber una revolución en estos días, pero vamos siguiendo. Gracias. Bueno, gracias por tu palabra, Juan Carlos. De hecho, es importante. Un aplauso para ambos, para Jaime y para Juan Carlos. De hecho, gracias por sus palabras. Seguimos con Alberto Siles. A ver, una de las primeras noticias que salieron como resultado de lo que ocurrió con este destape es que los presidentes de las federaciones sudamericanas que han sido parte de este escándalo y se juntaron y decidieron que no iban a votar por Blatter, ¿no? O sea, no sé si es una posición principista o si ha sido una posición más bien para dar cara de una posición hacia sus países, porque todos ellos están muy cerca. De hecho, varios de los implicados son de Venezuela, de Brasil, de Argentina. Pero aparte de esa noticia dice que la Conmebol estaba rompiendo los contratos con Traffic y con Fullplay. Fullplay, de hecho, es Fullplay, Traffic es quien tiene los derechos de transmisión de televisión y Fullplay también tiene algunos de los derechos y es la empresa que maneja los partidos amistosos de la selección peruana de fútbol. O sea, de hecho, estas dos personas que han arrestado, que son argentinos y son los dueños de Fullplay, han estado acá y son los que manejan, como les digo, los partidos de la selección peruana y son los que tienen los derechos de transmisión. No estoy seguro para esta eliminatoria, pero por lo menos las últimas 2 eliminatorias, Fullplay fue quien hizo la producción de televisión. O sea, nos toca muy cerca, ¿no?
Ahora, cuando se comienza a ver el mapa geopolítico de FIFA, quiénes son los que apoyan, quiénes son los que no apoyan, y se ve la elección de Blatter, los que habían salido a decir que no debería haber habido una elección, que hubiera sido lo más transparente, fueron los europeos. ¿Por qué? Porque en Europa ya hace buen tiempo que se está comenzando a manejar un proceso mucho más limpio. Y hay mucho más control y ya se comienza a hablar del fair play financiero y bloquear el lavado de activos, y ya se comienza a trabajar de una manera mucho más formal y teniendo mucho más cuidado. Entonces, lo que aparentemente está ocurriendo ahora con esta cancelación de los contratos de Traffic es que la Confederación Sudamericana de Fútbol, esperemos que sea así, estaría comenzando a pasar al bando de la UEFA, o sea, las confederaciones que están comenzando a limpiarse, donde no hay ninguna oportunidad y donde la cosa no parece que fuera a cambiar, es de hecho en África, en Asia y en Oceanía, que son los que manejan la mayor cantidad de votos. O sea, hay que ver que del universo de votos de FIFA, que son 209, ¿no? 209 votos, la mayor parte de esos votos vienen de los países africanos y los países asiáticos y en buena parte de los países de Centroamérica. Pero lo que tendría que ser una buena noticia para nosotros es justamente si es que se genere ese cambio en la Conmebol. Porque uno ve el profesionalismo con el cual trabaja la UEFA. O sea, cuando uno escucha esa cancioncita de la Champions, o sea, no tienes ni que, o sea, no tienes ni que estar ahí. O sea, ya sabes la canción, la forma de la pelota, el mapa, la asociación de las marcas con la UEFA. No, se le voy a decir, vamos a tomar Budweiser con la UEFA. No, pues, esa no es la cerveza de la UEFA. Champions League, o sea, venden sus marcas. Son una empresa de generación de eventos súper profesional. Y siendo Sudamérica el segundo continente compitiendo con Europa en cuanto a la generación de partidos, estamos sumamente lejos en cuanto a la producción. Y hace un par de años ya comenzaron a aparecer escándalos en los cuales se decía que la plata que se pagaba por los derechos de televisión para la Copa Libertadores, en la mayor parte se estaban yendo hacia los dirigentes de la Conmebol o hacia la misma Conmebol, en lugar de irse hacia los clubes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ese dinero se desvía hacia la Conmebol y sus dirigentes, ese dinero deja de generar. Pero si esa millonada de plata que se paga por la Copa Libertadores se distribuyera entre los clubes, lo que comenzaríamos a tener serían clubes mucho más sólidos. Y teniendo clubes mucho más sólidos, tendríamos alguna posibilidad de competir contra los clubes europeos en cuanto a la captación de jugadores, al menos que se vayan más tarde, ¿no? Porque finalmente el fútbol en este momento sobrevive como un negocio. Entonces, en la medida en que uno esté en capacidad de generar utilidades para los clubes, estos clubes van a ser clubes más sólidos. Entonces, el gran problema de esta corrupción es que ese dinero que se genera, porque efectivamente el dinero se genera, en lugar de ir hacia los clubes y mejorar la calidad de los clubes, lo que estaba pasando es que se estaba yendo hacia la corrupción. Entonces, en lugar de que el fútbol sudamericano se desarrolle, lo que estaba pasando era que los que se estaban desarrollando o engordando eran los dirigentes. Yo tengo una esperanza que yo espero que no sea una esperanza ingenua, pero realmente tengo una esperanza de con esta nueva generación de dirigentes sudamericanos tengamos la posibilidad de generar un mayor potencial comercial a través de la Copa Libertadores y de todos los campeonatos a nivel sudamericano, de tal manera que nuestra región comience a crecer nuevamente y tengamos otra vez la posibilidad de competir. No de igual a igual, porque hay un tema económico con Europa, pero por lo menos que estemos un poquito más cerca y que podamos de alguna manera demorar la partida de los talentos sudamericanos hacia Europa. Gracias, Alberto. Bueno, tres grandiosas opiniones de nuestros invitados. Ahora vamos con la segunda pregunta. Esta sería, si bien las acusaciones de esta semana han implicado a altos directivos del fútbol mundial, ¿qué percepción tienen ustedes respecto a cuánto de estas prácticas se han vuelto comunes en nuestro fútbol local? Para aterrizar un poco estas ideas a nuestro entorno, a lo que es el fútbol peruano. Sí, Jaime, por favor. Mismo orden, perfecto. Ya decía Alberto, el fútbol es un negocio,
pero el fútbol es un negocio que se maneja distinto en Europa y en Sudamérica, porque siempre donde se mueve dinero uno habla de negocio, pero mientras en Europa lo que están buscando es grandes ganancias para todos, incluso puede haber corrupción dentro del fútbol europeo, pero todos ganan ahí, ¿de acuerdo? En cambio en Sudamérica lo que siempre se suele ver es que no todos ganan. Ya lo decía Alberto, los clubes son los que menos ganan y son los directivos los que se llevan la mayor cantidad de dinero. Yo tengo la impresión de que este tipo de prácticas suelen ocurrir aquí en Sudamérica normalmente, ¿no es cierto? Es más, los arrestados son arrestados justamente porque son directivos que han estado vinculados a transmisiones de partidos de Copa América, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de la Copa de Oro, ¿no es cierto? Yo les cuento una anécdota, permítanme no mencionar nombres porque creo que esto está saliendo al aire de alguna manera, pero ustedes van a saber de qué hablo, ¿no es cierto? Hace un par de años trabajaba en un canal y llegó un empresario del otro lado de América del Sur, de Uruguay, a pretender transmitir los partidos de aquí, ¿no es cierto? La idea de transmitir los partidos de aquí implicaba que el canal en donde yo trabajaba se quedase sin el fútbol, ¿no es cierto? Entonces, hubo una discusión, hubo una lucha entre ambas cadenas, ¿no es cierto? La uruguaya, que es en verdad transnacional, y la peruana, que tampoco es peruana, pero que solamente actúa aquí en el fútbol local. Lo que resultó finalmente fue, para que ustedes tengan una idea, que este empresario del fútbol uruguayo no solamente se dedica a vender derechos de televisión, tiene su propio canal, evidentemente, donde estos partidos de fútbol que él adquiere los transmite por este canal. Es un canal de cable que llega a todo América. Pero lo importante para él no es eso, lo importante para él es vender jugadores. Él es dueño del pase de la mayoría de jugadores uruguayos, ¿de acuerdo? Y hay una cuestión aquí que es importante que los aficionados no conocen. Cuando él ha llegado al fútbol peruano y ha logrado transmitir partidos dentro de su canal, lo que ha ocurrido es que el fútbol peruano se ha llenado de jugadores uruguayos. Uno podría decir que ese es un negocio totalmente lícito, y sí, pues es un negocio lícito, no hay nada ahí que diga acá hay algo ilegal, hay manejos por debajo de la mesa, no hay ninguno. El asunto es si es ético, ¿no es cierto? Es decir, hay un negocio totalmente cerrado entre transmitir partidos, comprar partidos, transmitir partidos y colocar a su mercadería, que son los jugadores uruguayos, a la vista de todos en su canal, para que si el jugador uruguayo rinde en el Perú, pueda ser luego transferido a un fútbol más competitivo. No hablo de Chipre, Malta o Grecia, por no decir España, Italia o Inglaterra, evidentemente, ¿no es cierto? Pero en esos tres países que he mencionado de Europa pagan muchísimo más que en el Perú. Ese es el negocio en el Perú, ¿de acuerdo? Es el negocio de vender jugadores, es el negocio de colocarlos en mercados mucho más importantes que el nuestro, no solo de transmitir partidos. Fox, por ejemplo, para que tengan una idea, quiere vender un producto, y me parece bien. Fox vende un producto. Por más que el fútbol argentino haya disminuido en su calidad, Fox vende aún algo importante, el fútbol argentino. Aquí en el Perú también teníamos la idea de que había que vender el producto fútbol peruano. Lamentablemente aquí hay muy poco que vender, ¿no es cierto? Y aquí hay muy poco que vender porque la Federación Peruana de Fútbol, y creo que va a ser una pregunta de más adelante, pero me voy a ir adelantando, no ha hecho absolutamente nada para institucionalizar a los clubes de fútbol de primera división en el Perú. De tal manera que los clubes de fútbol no han desarrollado nuevos jugadores que reemplacen a aquellos que yo tuve la suerte de ver en los 70, ¿no? Creo que Alberto también. Tú no, ¿no? Sí. Ya, también los veo, dice, ok. Y bueno, grandes jugadores de fútbol. Recuerdo la primera medida que toma Manuel Burga cuando se hace cargo de la Federación Peruana del Fútbol, la resolución 001 y 002, famosas resoluciones, tan famosas que en Semana Económica merecen un artículo. O sea, para que una revista de economía le dé un artículo a una resolución de la Federación Peruana de Fútbol deben ser maravillosas. ¿Qué pedía Manuel Burga? Carta fianza a los clubes para que paguen planilla, le pedía que tengan socios, le pedía que tengan
cancha de entrenamiento propia o alquilada, les pedía que tengan por lo menos 5 años después de la resolución un estadio para 3.500 espectadores. Uno va viendo los documentos de la federación, que dicho sea de paso están colgados en la página web de la Federación Peruana de Fútbol, por lo menos en la de Burga, no he visto si Oviedo ha hecho algún cambio en ese sentido, y uno veía cómo la resolución se iba convirtiendo en cada vez menos presión para los clubes, cada vez les iba pidiendo menos, ya no les pedía la carta fianza, ya no les pedía el estadio, ya no les pedía socios, lo único que terminó pidiéndoles fue el campo de entrenamiento. Y uno dice ¿por qué? Y la respuesta es bien simple y bien sencilla. Porque los electores del presidente de la Federación Peruana de Fútbol al mismo tiempo son los clubes. Si yo los presiono, pierdo a los electores y no me van a reelegir. ¿De acuerdo? Y eso sigue funcionando hoy en día. Así que no es culpa de Burga. No estoy defendiéndolo por si acaso. ¿Sí? Es culpa del sistema. El sistema está mal hecho. ¿De acuerdo? Hay un proyecto de ley escrito por el sindicato de futbolistas en este país que ha salvado muchas situaciones. Proyecto de ley que estaba en la oficina de un congresista de la República, pero en medio de escándalos, en medio de velaúndes locios, de nadines y cosas por el estilo, el proyecto aún no puede ser presentado ante el Pleno para modificar el sistema de la Federación Peruana de Fútbol y acabar con estas prácticas poco éticas que lamentablemente existen en nuestro balompié. Gracias nuevamente, Jaime. Seguimos con Juan Carlos. Bueno, yo creo que definitivamente lo que vemos en Perú lo dije hace un rato, no es sino una réplica del sistema de cómo se gestiona el fútbol en el mundo. Un sistema que depende del clientelismo, ¿no? Depende del beneficio de unos cuantos que están a cargo de dirigir los destinos del fútbol. Ahora, yo obviamente sé que el sistema es el que está enfermo, el sistema es el que está corrupto y habría que cambiarlo, pero yo creo que mientras los individuos que llegan al fútbol y las razones por las cuales llegan al fútbol sean las mismas, vamos a seguir mal. O sea, el sistema no va a hacer que cambie un señor como Eugenio Figueredo, que era un vendedor de autos antes de ser dirigente, y después cuando se nacionalizó norteamericano mintió en su declaración jurada para nacionalizarse diciendo que él sufría demencia senil, ¿no? O sufría de demencia, ¿no? Entonces un tipo inmoral, ¿no? Un tipo que y además sin ningún calificativo profesional ni académico, ¿no? Y en eso también quería hablar lo que dijiste, Alberto, sobre la esperanza que tenías de lo que viene después. Y ahí pensé, ¿no? Ahora hay espacios académicos en universidades del Perú que tratan sobre gestión deportiva, ¿no? Hay maestrías, ¿no? Entonces está saliendo, de alguna manera hay un atisbo de una nueva generación de jóvenes que salen de las universidades y que podríamos pensar que la dirigencia podría profesionalizarse, porque lo que hemos tenido hasta ahora son oportunistas o mecenas que utilizan el fútbol llegan a la dirigencia para acumular más poder, para tener más injerencia política, pero no porque tengan realmente una vocación de servicio a través del fútbol. No solamente de servicio, porque puede ser alguien que quiera ganar dinero con el fútbol, y eso no está mal, ¿no? Nadie está pensando que uno entra al fútbol solamente para ser un monje y servir al fútbol de una manera así totalmente altruista, ¿no? No estamos viviendo en un mundo ahí equivocado, ¿no? Obviamente, tiene que haber, el fútbol es un negocio y en el fútbol hay réditos, hay ganancias, hay pérdidas, pero todo tiene que hacerse dentro de un marco regular o por lo menos racional, ¿no? No sé cómo llamarle, pero lo que estamos viendo, cómo se maneja el fútbol, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, negociar los derechos de televisión de la Copa América por $300 millones y acordar que 100 millones más entran para los presidentes de las federaciones, es una locura total. No hay negocio que se maneje así, no hay negocio saludable ni rentable que se pueda manejar así, porque al final el que compra esos derechos, que es en este caso Datiza, que es Torneos y Competencias, Full Play y Traffic, esa fusión, claro, paga 300 oficialmente y paga 100 por el otro lado, y esos 400 que le cuestan, o esos 100 extra que
que le cuestan, ¿a quién finalmente afectan? O sea, eso no va a salir del bolsillo del que compra los derechos, sino de nosotros, los que consumimos fútbol. Estamos pagando un precio superior al que deberíamos pagar por consumir el mismo producto. O sea, lo encarecen. Por eso que la gente dice, no, pero bueno, ya ese es un arreglo de ellos. No, nos afecta directamente. Porque consumir el fútbol es más caro, el fútbol que estamos consumiendo, de menor calidad y más caro. El fútbol argentino se ha vuelto más caro que nunca ahora poder acceder a ver fútbol argentino. En nuestra época lo veíamos en televisión abierta. Y es pésimo. Yo no puedo soportar ver un Boca River ya. Más de 10 o 20 minutos. Cambio de canal y regreso después de un rato porque siempre como un perro de Pavlov regreso al fútbol. Pero es horrible. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una dirigencia que está pensando en otra cosa, ¿no? Tenemos una dirigencia que está en otro lado con otros intereses, ¿no? El fútbol se ha bastardizado por completo y tenemos escenas, porque aquí lo que mejor nos ilustra la situación del fútbol sudamericano, en este caso, aterrizando la idea, es una escena. Yo me quedo con esta escena. Boca River, el partido que todos vimos, este partido del escándalo de la Bombonera. Le tiran el gas pimienta a los jugadores de River. El referee, que es el indicado a suspender el partido, no decide suspender el partido porque se muere de miedo, porque sus jefes de la Conmebol después lo pueden poner en la refrigeradora para siempre. El comisario, mira al comisario boliviano, entra el comisario boliviano, tampoco sabe qué hacer. Mira para allá, mira para el otro lado. Fernando Niembro de Fox se la pasa diciendo que no sabe qué vamos a hacer y rehuyendo la obligación moral, suspendamos este partido. Es una locura que le hayan echado gas pimienta a 11 jugadores de fútbol en un estadio. ¿Y quién entra? ¿Quién baja? Alejandro Bursaco. Se para entre los dos a tratar de persuadir al árbitro y al comisario para que no se suspenda el partido. ¿Quién es Alejandro Bursaco? Es el CEO de Torneos y Competencias. La empresa que gestiona Fox y que tiene los derechos de televisión. Entonces, cuando ya le hacemos el caso el empresario es el que baja de las tribunas para decidir lo que va a pasar en el fútbol, estamos todos locos. Perdidos, sí. Gracias, Juan Carlos. Alberto. Bueno, el deporte es un reflejo de la sociedad, ¿no? Una sociedad que no tiene valores va a generar un deporte que tiene o no tiene valores o tiene pocos valores, ¿no? En ámbitos donde estamos acostumbrados a ver corrupción y no nos parece extraña la corrupción, vamos a pensar que tener corrupción en el entorno del fútbol no va a ser malo, porque si no lo vemos malo afuera, tampoco lo vamos a ver malo adentro. Ese roba pero hace, ¿no? Y es lo que ocurre acá. O sea, no podemos esperar que el fútbol peruano sea limpio dentro de una sociedad que desafortunadamente en este momento no está limpio, porque finalmente lo que estamos haciendo es reflejar esa pérdida de valores que desafortunadamente hemos venido teniendo. Ahora, ¿cómo afecta este escándalo? Y si es que si es que en el Perú hay manejos o no. Hay entornos que hacen mucho más fácil la corrupción y hay entornos que la complican. Entonces, lo que se ha comenzado a hacer alrededor del fútbol, este fair play financiero y comenzar a hacer la verificación del origen de fondos, es justamente tratar de limpiar el fútbol de esos fondos negros que se mueven y que se han movido durante muchos años, porque en el fútbol es muy fácil blanquear dinero. Finalmente yo le pago una parte al jugador por encima de la mesa y le pago otra parte al jugador por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, el fútbol es un lugar donde clásicamente se ha lavado dinero, donde clásicamente ha habido dinero de narcotráfico y donde clásicamente ha habido dinero de mafias, como se ha visto durante muchísimos años, lo cual no tiene por qué ser diferente en el Perú, porque finalmente es difícil apuntar a uno o a otro, pues finalmente no es un tema que se sepa, pero sí, pues es un tema que o sea, ocurre en la sociedad, no hay por qué pensar que no va a ocurrir en el fútbol. Lo que tiene que venir ahora, a partir de este escándalo, se deberían comenzar a tomar medidas para que sea cada vez más difícil ese lavado. O sea, lo que está haciendo mucho en el fútbol en este momento y la intervención de la SUNAT es tratar de hacer obvios los dineros que se mueven en el fútbol, tratar de ubicarlos y poder ver el movimiento de ese dinero para hacer más difícil la corrupción. No vas a lograr quitarla, pero por lo menos la vas a dificultar. Torneos que facilitan la corrupción son, por ejemplo, esos campeonatos
donde en lugar de jugar un torneo de ronda completa se juegan partidos de muerte súbita. Cuando habla la gente del Juventus de este partido contra Barcelona, dice en un solo partido es más fácil que le ganemos que en dos. Y de hecho, si juegan un torneo mucho más largo, es mucho más difícil que le puedan ganar a Barcelona por un tema estadístico. O sea, en un solo partido pueden haber accidentes. Messi se puede lesionar, puede tener un mal momento, puede haber un gol en un principio. O sea, pueden suceder un montón de casualidades, como le sucedió a Cienciano cuando ganó en Sao Paulo, esa vez que ganó la Sudamericana, como le ocurrió a Perú, ese partido contra Colombia, que no se lo volvemos a ganar nunca más. Ni en esta Copa América, no, mentira, sí vamos a ganarle. Con James y Radamel también. Pero, o sea, campeonatos, o sea, y voy a la Copa Perú. O sea, la Copa Perú es un torneo que es que tiene un formato que promueve la corrupción. ¿Por qué? Porque son partidos de ida y vuelta, ahora están haciendo medio triangulares. Si bien existe un problema geográfico y es caro mover equipos en la geografía peruana, en Loreto tienen que los equipos recorrer en balsa 8 o 10 horas y a veces tienen que pasar un día para poder jugar un partido de Copa Perú. O sea, la geografía es complicada. Uno puede ver ciudades que están muy cerca y si uno se va por ejemplo, a jugar a Amazonas y tiene que jugar un equipo de Leimebamba con un equipo de Puerto Balsas, son ciudades que están cerquitas, son muy pocos kilómetros, pero son cerca de 8 o 10 horas que se tienen que recorrer en quebradas. O sea, el fútbol de la Copa Perú es complicado. Y esa es la razón por la cual se juega en estos torneos de partidos de ida y vuelta. Pero desafortunadamente los partidos de ida y vuelta favorecen el arreglo de los partidos, o el arreglo de los árbitros, o por lo menos darle facilidades a un equipo sobre el otro. Siempre el equipo que juega de regreso tiene mayor probabilidad de ganar que el equipo que arrancó primero de local. Entonces, si yo quiero que un equipo suba, como pasó con el Aurich, entonces lo hago jugar todos los partidos de local el segundo partido. Yo sé qué tipo de árbitros tengo, entonces de repente no compro al árbitro, pero yo sé que este árbitro es localista, entonces me lo pongo de local. Y yo sé que este árbitro no, como a María, y me lo pongo de visita cuando juega con Perú, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que esos partidos de ida y vuelta se vuelvan más maniobrables. Entonces, si bien no vamos a poder eliminar la corrupción dentro del fútbol, porque como les digo, el fútbol termina siendo un reflejo de la sociedad, lo que sí se puede hacer es blanquear la información y tratar de generar torneos que sean lo más transparente posible, y en la medida de lo posible lo menos manipulable, ¿no? Y para mí el gran problema del fútbol peruano, bueno, ahí hay un montón, unos ya se fueron, pero el gran problema del fútbol peruano en este momento es la Copa Perú, ¿no? No genera base de jugadores, compite con una segunda división que debería ser el único paso hacia la primera división. O sea, debería ser Copa Perú a nivel en torneos regionales, y esos regionales se juntan y tienes un ascenso a la segunda división, una segunda división sólida y nacionalizada, y esa segunda división recién el pase a la primera. Me parece que sería un paso súper importante para poder lograr esta formalización y de alguna manera tratar de limitar lo más posible el nivel de corrupción que se ve en el fútbol peruano. Que haya llegado, o sea, esas noticias que dicen que a todos los presidentes de las federaciones sudamericanas les han pagado, me parece que es una exageración un poco temeraria, y personalmente no creo que todos los presidentes hayan recibido ese dinero. Sí. Gracias, Alberto. Qué grandiosa exposición estamos teniendo ahora, incluso viendo algunas propuestas de soluciones a lo que estamos viendo en nuestro país. Ahora seguimos con la tercera pregunta, que es: ¿qué impresión tienen sobre la forma en que se están desarrollando los procesos concursales en los clubes más importantes del país? Considerando que dentro de esos procesos también hay una fuerte lucha de poderes o por poder entre los acreedores ya conocidos. Le damos el pase a Jaime Pulgar Vidal. Me voy a salir un ratito de la línea que estamos teniendo y sí, podemos debatir un poquito de repente, ¿no es cierto? Claro. Cuando yo digo que el sistema puede cambiar alguna situación, claro, tampoco soy ingenuo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que
el sistema permite la llegada de personajes corruptos, ¿no es cierto? Si cambiamos y modificamos el sistema, probablemente estos personajes corruptos no lleguen tan fácil. De repente llegan otros, de repente construimos otro tipo de corrupción, porque finalmente uno cuando genera un sistema bajo un reglamento, una norma, una ley, pretende hacerlo de la manera más correcta posible, ¿no es cierto? Uno no se pone en todas las situaciones porque la mente humana no suele ponerse en todas las situaciones y la ley usualmente no refleja todas las situaciones, por eso que las leyes, aunque tratan de decir cada palabra de cada situación, es imposible que reflejen todas las situaciones. Pero si modificamos el sistema, probablemente podamos echar a algunos de los que están acostumbrados a manejar los dineros de la manera en que se manejan ahora, es decir, con corrupción, ¿no es cierto? ¿Qué sistema es el que yo pretendo cambiar? Bueno, no es idea mía, sino es simplemente ampliar, por ejemplo, en el caso peruano, el número de electores, que es lo que pretende hacer el sindicato de futbolistas en el Perú, para que finalmente los electores de la Federación Peruana de Fútbol jamás se han sentado a conversar. Los electores de la Federación Peruana de Fútbol son dos: los presidentes de primera división, salvo de lo que voy a hablar en un instante, los que tienen una administración temporal, y los presidentes de las ligas. Si el presidente que va a la reelección le ofrece algo a un club de primera división, al presidente de la liga le importa poco o nada, no lo afecta, y viceversa. De tal manera que como no se afectan, no se sientan a conversar para ver qué clase de fútbol queremos. No hay ningún debate. Yo aplaudo este tipo de debates, de conversaciones, porque por lo menos aquí debatimos, ¿no es cierto? Deberían estar debatiendo los directivos del fútbol, pero ellos no debaten jamás. ¿Saben cuántas veces se reúne el máximo organismo del fútbol peruano? Que no es el directorio, sino la asamblea. La asamblea es el máximo organismo de la Federación Peruana de Fútbol. Se reúne una vez cada 4 años, nada más. ¿Para qué? Para elegir al nuevo presidente. Nunca más se reúnen, nunca más discuten, nunca más hablan. Nunca más hablan de si la Copa Perú sirve. Estoy de acuerdo con Alberto, no sirve para nada. Cuando se creó, servía como una cuestión política. La Copa Perú se crea en un momento en que este país está realmente en una efervescencia que ha llegado ya a extremos casi de generar guerrilla en la sierra, ¿no es cierto? Entonces hay que, es una palabreja que venimos escuchando hoy en día, hay que incluir, ¿no es cierto? Necesitamos un fútbol inclusivo, ¿no es cierto? Entonces hay que incluir a todo el mundo, pues. Y efectivamente empezamos a jugar, ¿qué nombre dijiste? Lemebamba con Puerto Balsa. Puerto Balsa, ¿no es cierto? Empezamos a incluir a todo tipo de equipos. Si uno ve, y esa información es pública, si uno ve quiénes son propietarios de la mayor parte de los estadios de fútbol en el Perú, son las municipalidades que han recibido canon minero, ¿de acuerdo? Y uno diría, si hay tantos estadios hoy en día en el Perú, información pública, insisto, uno podría decir, caramba, estamos generando nuevos futbolistas. No juega nadie en esos estadios, no hay ningún buen futbolista, nadie entrena, no pasa absolutamente nada en esos estadios. Yo imagino que lo que hacen en esos estadios es simplemente algún espectáculo folclórico, alguna procesión de la Virgen o cosas por el estilo. Totalmente de acuerdo, la Copa Perú no sirve absolutamente para nada, debería mantenerse como un sistema en donde el Estado haga que la gente se recree, que la gente juegue, que la gente tenga salud. Yo ni siquiera creo, y soy más pesimista, yo ni siquiera creo que la Copa Perú debería para hacer que el equipo suba a la segunda. La Copa Perú debería ser un torneo de aficionados en donde la gente se divierta, en donde la gente quiera jugar al fútbol, para mantener un cuerpo saludable y bajar los gastos de salud del Estado. Solamente para eso. Para eso debería servir la Copa Perú. La segunda división debería ser totalmente profesionalizada, pero mientras la segunda división no esté dentro de los electores del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no va a pasar absolutamente nada con ella, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo Edwin Oviedo cuando fue elegido presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Dijo 2 cosas. La primera, vamos a darle a los clubes de primera división la posibilidad de que tengan un jugador extranjero más. A los clubes de primera división les interesa tener jugadores extranjeros. Les sale más barato traer un jugador extranjero que fomentar la aparición de un jugador peruano que lo tienen que hacer desde menores, tienen que hacer que jueguen todas las categorías, es muy caro. Más fácil les es traer pues a jugadores que están bien comidos, dicho sea de paso, algo gorditos, subidos de peso, ¿no es cierto? Es mucho más barato. Edwin Oviedo está pagando los votos de los presidentes de primera división diciéndoles, traigan un extranjero más, yo lo permito. ¿Y qué otra cosa dijo Edwin Oviedo? A mí me dejó muy preocupado, que iba a intentar que el ascenso a primera división sea directamente la Copa Perú, los 2 cupos. ¿Qué quiso decir? Que la segunda división le iba a desaparecer.
¿no es cierto? Eso es lo que quiso decir, está pagándole a los votos de los presidentes de ligas departamentales. Mientras no tengamos otros electores, nadie va a discutir en el fútbol peruano. Y ahora sí, paso rápidamente a hablar de la SUNAT, porque creo que la SUNAT fue la pregunta, ¿no es cierto? No sé qué hacemos hablando de la SUNAT en un evento de fútbol, pero efectivamente la SUNAT es el acreedor de Alianza Lima, de Universitario y bueno, de otros clubes minoritarios, que los que están en primera son Cienciano, Melgar, y de los que están en segunda, si es que aún existe la segunda, existe, ¿no? Sport Boys, existe, ¿no? Está jugando. Sí, está jugando, sí, yo sé, con Copsol. Es una ironía la mía, porque ya no sé si existe, en verdad. ¿De acuerdo? Miren, es impresionante y es increíble que clubes con administraciones temporales hayan generado deuda corriente. ¿Qué cosa es deuda corriente? Es decir, toda la deuda anterior ha sido por no pagar, por no cumplir con todas sus obligaciones. No pagaron impuestos, no pagaron a las AFPs, no pagaron sueldos, en fin, ¿sí? Se ha generado una deuda gigantesca. Esa es la deuda que están manejando ahora las administraciones temporales. Pero, adicionalmente, estas administraciones temporales, durante el año en que están jugando el campeonato, están generando deuda corriente, es decir, tampoco le están pagando los jugadores. Ya tienen una deuda de Universitario de Deportes, hablaba de 10 millones de soles, me parece, que es imposible que pueda tener o pueda generar una administración temporal, una deuda adicional a la que ya tienen. ¿Y por qué ocurre eso? Por una cuestión bien sencilla. El Estado peruano es muy lento para actuar, es demasiado lento. La resolución que dio el gobierno, que dicho sea de paso era inconstitucional, que luego el Congreso tuvo que salir en la defensa de esta resolución, este decreto del gobierno para ayudar a los clubes más importantes de este país, le dio la posibilidad de salvarse a la U y a la Alianza sobre todo, pero el Estado solamente ahí funcionó rápido y funcionó, ya les digo, con cierta inconstitucionalidad de la norma. Pero luego el Estado es muy lento. La SUNAT debería estar enviando constantemente gente a ver qué están haciendo las administraciones temporales. Sé de muy buena fuente que por lo menos pasa un lapso de 4 o 5 meses y la SUNAT no ha ido a averiguar cómo se están manejando los dineros de los clubes sobre los que tiene una creencia, ¿no es cierto? Y es lamentable, ¿cómo es posible que alguien que quiere recuperar su dinero no vaya a averiguar qué está pasando con las administraciones temporales? ¿Sí? Y a mí me parece eso inaudito. De otro lado, y aunque las redes sociales a veces uno encuentra de todo, en las redes sociales también uno encuentra creedores que quieren hablar a favor de uno u otro, porque en el caso de la U está la SUNAT y no olvidemos que está Gremco también, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a tratar de utilizar a la opinión pública para hablar en términos de efectivamente hay poderes que se manejan dentro de esas administraciones temporales, ¿de acuerdo? Y dentro de estos poderes hay algunos que quieren apoyar a la SUNAT, hay algunos que quieren que Gremco sea el que maneje, y al final no se resuelve nada. Y como para terminar y dejar una idea que me parece totalmente ilógica, Universitario de Deportes, el club que más debe, es el club que tiene activos, ¿sí? Tiene Campomar por lo menos, ¿de acuerdo?, que con un manejo eficiente, con un manejo de negocios, un manejo de algo que yo no conozco, Alberto probablemente conozca mucho más de eso que yo, pero con un manejo eficiente de esos activos, podría salir de la deuda mucho más rápido de lo que podría salir Boys, que apenas debe el 1% de lo que debe Universitario. Y sin embargo, pese a que Universitario tiene activos, nadie hace absolutamente nada para resolver el problema que tiene la U, ¿sí? Y es algo que yo personalmente no entiendo o imagino que esa lentitud se debe a el mismo problema que tenemos siempre, ¿no? Nada parece funcionar en el Perú. Tenemos magníficas leyes, tenemos magníficas ideas, pero cuando las queremos llevar a cabo, parece que todo queda en el olvido y hasta que nos acordamos de nuevo y hasta que nos volvemos a olvidar. Así que la verdad es que hasta ahora estamos siendo pesimistas, creo, ¿no es cierto? Pero ojalá que en verdad Alianza y Universitario puedan salvar este problema de deudas y podamos tener instituciones sólidas, que es lo que necesita el fútbol peruano, instituciones sólidas que puedan manejar el negocio del fútbol de la manera más correcta posible. Gracias. Gracias, Jaime. Es la importancia de ese tipo de
espacios, porque esto se está transmitiendo por streaming a través de la página del Centro Cultural, y es importante para encontrar soluciones y quizás que llegue esta información a los que probablemente puedan ocupar esos espacios en estos clubes que tienen los problemas ya mencionados. Continuamos con Juan Carlos, con la misma pregunta. De los Qué bueno que digas lo del streaming para no divulgar secretos. Sí. Casi metes la pata. Bueno, yo no soy un experto en procesos concursales. Lo que puedo hablar voy a ser breve también y voy a tratar de ir al punto por lo que he visto como periodista, como fanático del fútbol, como hincha, como observador. Me interesó mucho al comienzo, bueno, ya hace más de 2 años, incluso en la revista Poder hicimos una investigación sobre las prácticas non santas de los ex administradores de Universitario de Deportes, conocidos como Right Business, ¿no? Demostramos que estos señores tenían un modus operandi donde dilapidaban el patrimonio de las empresas que se supone que ellos debían sacar adelante, ¿no? Como liquidadores de empresas, tenían por lo menos una actitud o una conducta cuestionable, y algunos incluso que llegó o ha llegado al Poder Judicial en algunos casos. Así que por ahí, desde esa época me comenzó a interesar. Y siempre sigo, porque obviamente tiene que ver con los clubes, los 2 clubes más importantes del fútbol, sigo lo que está pasando, pero yo creo que lo que ha sucedido pasando del régimen que ya no podía, o sea, en los clubes ya era insostenible, las deudas que tenían, era algo, y los dirigentes que estaban al frente como personajes como que están, ¿no? Como Pocho Alarcón, ¿no? Como Julio Pacheco, que irresponsablemente fue cargando una deuda, ¿no? En el caso de Viti, por ejemplo, la U le debe 2 millones de soles, ¿no? A un jugador que, o sea, ¿no? Yo ni a Cueto le debería yo 2 millones de soles, imagínate Viti, ¿no? Lo que yo creo que ha pasado es, al ver esto, y estoy algo cansado ya de todos estos procesos concursales y de la pelea incesante entre SUNAT y Gremco y la señora Susana Cuba, y que si se fue, que no vino, que se peleó, todas cosas que no tienen que ver con el fútbol, sino más con, no sé, la administración de una bodega que se está yendo a la quiebra. Y creo que hemos pasado de una cueva de lobos, que eran estos dirigentes tipo Pocho Alarcón, Alfredo González, que no me esté viendo porque de repente va a demandar o algo así, le gusta, siempre sale adelante cuando hay algún tipo de cuestionamientos a su, pero creo que es el responsable de lo que ha pasado en Universitario, lo que está pasando en Universitario ahora, ¿no? Hemos pasado de una cueva de lobos a una cueva de hienas, que son los procesos concursales. Yo tengo un buen amigo que se dedica a esto y que probablemente es el único honesto que conozco en este medio. Probablemente existen otros, no estoy diciendo que todos sean corruptos, pero cuando uno revisa la gente que está dedicada a esta cuestión de la liquidación de empresas, todos tienen procesos penales, todos están cuestionados, ¿no? Se trata como, no sé, es como, tal vez hay honestos, pero es como el pie grande o el Sasquatch, ¿no? Dicen que lo han visto, pero no se sabe si existen de verdad, ¿no? Entonces, soy también, otra vez, lamentablemente nos estás haciendo preguntas que nos llevan al pesimismo y a la cavilación del horror. Entonces, yo creo que estos procesos concursales, no sé si son mal llevados o bien llevados, porque yo no soy experto en el tema, pero yo lo que veo es que están llevando, por lo menos a Universitario, al peor momento de su historia, ¿no? Porque Universitario es un producto que el resultado se ve en lo que sucede en la cancha, lo que sucede deportivamente y en lo que sucede con su infraestructura, con la administración de la persona jurídica, sea sociedad anónima o en quiebra o en proceso concursal, y todo es un desastre, sigue siendo un desastre. No sé si serán los señores que están ahora o la administración. Entonces, para responder a la pregunta, hemos ido de los lobos a las hienas, con los hinchas de Universitario, que al final son los beneficiarios o los consumidores de este producto. No creo que estén mucho más contentos después de 3 años que ya están en procesos concursales. Así que
tendrá que ver mucho con que el mayor acreedor es la SUNAT y es el gobierno, y sabemos que el gobierno y el Estado en todo lo que hace es ineficiente, es inepto y arrastra los pies y no tiene ninguna intención de terminar con este problema, que sería liquidando o vendiendo los activos del club para poder saldar las deudas y tener un nuevo comienzo. No sé hasta dónde se va a prolongar eso, pero otra vez sigo siendo pesimista. Gracias, Juan Carlos. Alberto. Los clubes quiebran en todo el mundo y desde siempre. No es que los clubes peruanos son los únicos que están quebrados, que vengan los del Parma a contarnos historias. El Atlético de Madrid hace 2 años, cuando ganó la Copa UEFA, 2 años, 3 años, 2 años. 2 años, el premio por la Copa UEFA no se lo entregaron directamente, sino que lo utilizaron para pagar deudas que tenía Atlético de Madrid. O sea, en el fútbol español, que viene con todo este tema de las sociedades anónimas y los mega superclubes, 2 mega superclubes, algunos clubes medianos y el resto chiquititos. El fútbol inglés tuvo una crisis tremenda en la época de los hooligans, el problema del estadio de Sheffield y todo lo demás. Los derechos de televisión que se pagaban en Inglaterra en esa época eran similares a los montos que se pagaban ahora en el Perú. Estamos hablando de hace cerca de 25 años, cuando entra Sky TV a comprar los derechos ingleses, pero el fútbol inglés sale de esa crisis porque el gobierno interviene. Entonces, el gobierno interviene, ¿por qué? Porque el fútbol genera ingresos. O sea, el fútbol no solamente se ve como una diversión, o sea, de hecho el fútbol genera ingresos. O sea, Paul McCartney, saliendo del fútbol, lo nombran Lord no porque cantara bonito, sino porque generó una cantidad de ingresos gigantes para Inglaterra. O sea, es un tema económico. El tema del fútbol es un tema económico. Un país que clasifica a un mundial implica que todo el mercado se mueve. No solamente vamos a vender más periódicos deportivos, las marcas que promocionan los televisores, por ejemplo, se van a vender más, los que entregan pizzas van a vender más el día del partido, los que venden chorizos para la parrillada y los que venden carbón también van a vender más. O sea, el fútbol es un motor económico. Esa es la razón por la cual los gobiernos invierten en el fútbol y por la cual se meten. No son pocos los casos. Es el caso del fútbol inglés en su momento, en el momento en que pelean contra los hooligans y reformulan los estadios. Los estadios eran horrorosos, los estadios ingleses eran todos de madera como Lolo Fernández, pero con techito. Y el Lolo Fernández me encantaba mucho más que... entonces... Sí, pero... Okay. Pero bueno, entonces el tema es que el fútbol crece porque genera utilidades. Entonces, si el gobierno ve que el fútbol puede ser una fuente de ingresos, entonces estaría estaría interesado en invertir en él. Porque cuando el fútbol no tiene que invertir, uno dice, ok, ¿dónde invierto? ¿Invierto en fútbol o invierto en el cine peruano? Entonces, el cine peruano me da esta cantidad de ingresos, el fútbol me da esto, entonces yo digo, ¿derecha o izquierda? El que más me da, el que más formal, ahí es donde pongo la plata. Cuando yo toco la puerta de un auspiciador, hay auspiciadores que están en el fútbol ecuatoriano y acá son incapaces de meter plata en el fútbol. ¿Por qué? Porque ese auspiciador dice, ¿qué cosa voy a auspiciar? ¿Voy a auspiciar fútbol o voy a poner un comercial de televisión? Entonces yo voy a auspiciar fútbol porque me genera más ingresos, no porque soy hincha de ese equipo. Entonces lo que está pasando es que no estamos siendo capaces como mercado futbolístico peruano de generar interés de las marcas para que inviertan en nosotros. Hay pocas formas en las cuales el fútbol genera ingresos. Tienes el ingreso por auspicios, que está directamente relacionado a la forma como la gente consume. Hay el ingreso de taquillas, que depende mucho de cómo el equipo se está moviendo en este momento y de lo cómodo que resulte el estadio, pero principalmente hay el ingreso por jugadores, que es lo que nos debería a nosotros representar lo más, debería ser el mayor ingreso nuestro, que es lo que pasa con el fútbol portugués, que es lo que pasa con el fútbol holandés, que es lo que pasa con el fútbol argentino. O sea, como no tienen capacidad económica para poder tener grandes equipos compitiendo, lo que hacen se vuelven un mercado de generación y venta de jugadores. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? El problema, lo que ocurre acá es que teniendo un fútbol mediocre, no vemos jugadores jóvenes saliendo, no se les da oportunidad. Entonces, estábamos viendo, vemos arqueros, no sé, arquero, que es una posición difícil para que un jugador salga joven, pero vemos a Neuer me parece que debuta a 17 años, si no me equivoco.
Este arquero que acaba de jugar, que siempre se me olvida el nombre, que jugó por el arquero de Barcelona. ¿Ter Stegen? Sí, Ter Stegen. Ter Stegen. Ter Sí, Stegen. sí, o sea, 23 años, acá consideramos que el jugador de 23 años todavía es una promesa. Sí, el jugador de 23 años no es una promesa, es un tipo que ya debería estar en un proceso ya de camino a la maduración. Pero ¿cuál es el tema? El tema vuelve a ser nuevamente económico. ¿Cuál es el negocio del club? Si yo vendiera, por ejemplo, supongamos que yo vendo aspiradoras. Entonces, ¿cuál sería mi negocio? Comprar aspiradoras baratas para venderlas caras, ¿no? Entre más barata compre la aspiradora y más cara la venda, voy a hacer mayor margen, ¿correcto? ¿Cuál debería ser el negocio de los clubes? El negocio de los clubes debería ser comprar jugadores baratos para venderlos caros. O sea, es una lógica de negocio bien básica. Pero ¿qué hacen pero ese es el negocio del club. ¿Cuál es el negocio de la gente o de la persona que vende el jugador? Vender el jugador lo más caro posible, ¿cierto? Entonces, termina siendo el negocio de los dirigentes y los agentes que se mueven alrededor. La gente finalmente ese es su trabajo, pero termina siendo el negocio de la gente de los clubes, el mal negocio de la gente de los clubes, comprar jugadores caros. Entonces, ¿cuál termina siendo el negocio de los clubes peruanos? Comprar jugadores caros. Entonces, lejos de darle valor al club, le estamos dando valor al dirigente. Es otra forma de corrupción. Hay clubes, por un ejemplo, el Grasshopper, donde el entrenador tiene una comisión por la venta de cada jugador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué ojos ve el entrenador a los jugadores? El entrenador llega al jugador, lo ve y dice, a lo voy a poder vender caro, no lo voy a poder vender caro. No si el jugador en ese momento es bueno o no. O sea, ese jugador yo lo veo diciendo, en un par de años, ¿lo podré vender a un club más grande, sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, aceptan al jugador. Puede estar 6 meses haciendo habilitación física, tomando fuerza, trabajando temas que son más técnicos y después entrar al primer equipo y jugar. Pero finalmente, y es lo que pasa con el PSV Eindhoven y una serie de clubes, sobre todo portugueses y holandeses, ¿no? Porque el negocio finalmente es eso. O sea, yo consigo un jugador que es barato, por llamarlo de alguna manera, lo formo y una vez que tengo ese jugador formado, lo vendo. Yo debería preferir 1000 veces jugar con un jugador de la cantera que jugar con un jugador que yo contraté de afuera. O sea, los jugadores que vienen de afuera deberían ser jugadores que finalmente marquen la diferencia en ciertas posiciones que son claves, pero no jugadores que vienen por simplemente para llenar espacio o cupos de extranjeros. O sea, teniendo un nivel de fútbol tan bajo como el que tenemos, es impensable que tengamos que esperar a que los jugadores tengan 24 años para que finalmente terminen jugando. Entonces, yendo al tema de la pregunta con respecto a los procesos concursales, los clubes están en manos de la SUNAT porque no han sabido ser manejados. Desafortunadamente han pasado a manos de la SUNAT y más allá de los problemas que puedan haber habido con los primeros administradores temporales, la gente que ha entrado a manejar los clubes no ha marcado la diferencia. O sea, y no es por el hecho que sea un proceso concursal o no sea un proceso concursal. Desafortunadamente, o sea, hay gente que entró a manejar clubes muy exitosa en el mundo de los negocios, pero que cuando se mete al fútbol comienza a pensar comienza a pensar de manera apasionada. Entonces todo ese conocimiento que tienen de negocios termina desapareciendo. Entonces, yo creo que lo que está pasando con los procesos concursales, más allá del propio proceso concursal, que de por sí es complicado, es que no hay realmente un cambio en la forma como están percibiendo el negocio del fútbol. Y el negocio del fútbol ya lo han descubierto, ya lo han trabajado en un montón de lugares en el mundo, y en un mercado como el peruano, la venta de un jugador te puede representar el ingreso de todo el año. Gracias, Alberto. Un aplauso. Bueno, antes de la ronda de preguntas, vamos a hacer 3 preguntas puntuales a cada uno de ellos. Cortito, porque ya nos quedan solo unos minutos. Para Alberto, ahora que acabas de terminar de hablar, ¿qué oportunidades de desarrollo y empoderamiento podríamos tener en las regiones más necesitadas del país a partir de la educación física, que se ha olvidado bastante, el deporte y el fútbol en particular?
A ver, el fútbol, el deporte en general, la UNESCO y la ONU, ustedes saben que el presidente del Comité Olímpico Internacional es miembro de la ONU. O sea, se le considera como un país pero sin voto. O sea, el deporte participa de las decisiones que se dan a nivel global. La UNESCO reconoce que el deporte genera valores y genera desarrollo para la sociedad. El deporte además es un motor aglomerador, o sea, es mucho más fácil poner una pelota en un campo y hacer que los chicos vengan y jueguen con esa pelota a llamarlos a un lugar para darles una charla o alguna tarea dentro del colegio. El deporte, cuando se habla de responsabilidad social, se considera como un elemento transversal. ¿Qué significa un elemento transversal? Significa que ocupa todas las capas de acción que uno quiere lograr. Cuando un político va a buscar ser elegido, siempre habla de temas puntuales que son los que le preocupan a todo el mundo. ¿Qué cosa es lo que nos preocupa? Nos preocupa seguridad. ¿Qué cosa nos preocupa? Nos preocupa salud, que es donde hay que invertir. ¿De dónde más hay que invertir? Hay que invertir en educación. Y el deporte ocupa todos esos espacios, porque el deporte genera valores y inculca a los pequeños una serie de valores como por ejemplo el respeto a la autoridad, viendo a los árbitros, tener una visión de futuro, compañerismo. Son una serie de valores que el deporte transmite. El deporte también es reconocido que el deporte permite mejorar la salud en la sociedad. Un informe de la OMS indica que cada dólar invertido en deporte ahorra $3 en sistemas de salud, porque el deporte ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles. Enfermedades transmisibles te van a pegar, hagas deporte o no hagas deporte, pero las enfermedades no transmisibles como enfermedades del corazón, obesidad, problemas en las articulaciones, todas esas cosas se pueden reducir bastante con el uso del deporte. Y finalmente, en el tema de violencia, el deporte es lo que se considera un ocio saludable. O sea, los chicos tienen que tener espacios de ocio. O sea, uno no puede tener un niño todo el día estudiando, el niño tiene que divertirse también. Y una forma sana de divertirse es trabajar a través del deporte. Con eso uno va reduciendo, porque no lo evita, pero sí reduce la probabilidad de pandillaje, porque los va juntando los niños en grupos socialmente mejores, y además los va alejando de situaciones de riesgo, ¿no? Porque en la medida en que estos niños se junten con otros niños que hagan deporte, van a tener una menor probabilidad de juntarse con los grupos, digamos, malos. No quiere decir que uno, porque haga deporte, tampoco consuma drogas, porque eso tenemos cantidad de ejemplos que patean pelota y que son famosos, ¿no? Pero sí tiene una mayor probabilidad de generar beneficios. Hay países como Colombia, por ejemplo, que tiene unos programas espectaculares en las ciudades de ciclovías y en los lugares alejados de talleres de niños, con niños a través de los cuales generan siempre valores. Y cuando uno piensa dice, no, es que el futbolista peruano es indisciplinado. No es el futbolista peruano el que es indisciplinado. En el Perú son indisciplinados hasta los ajedrecistas, que deberían ser aburridos. Así es. Gracias, Alberto, por tus palabras. Un aplauso, por favor. Grandes conclusiones que estamos sacando en esta última parte del conversatorio. Ahora seguimos con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué podrías comentar respecto al rol ético del cuarto poder, la prensa, considerando que la revisión de la historia y la investigación en el periodismo deportivo local tiene muy poco espacio, y considerando también el poder de comunicación de los periodistas deportivos, que son los más reconocidos y seguidos por la gente? Bueno, creo que regreso a lo que dije al comienzo, ¿no? Sobre esta anécdota con Andrew Jennings, cuando yo le pregunté qué equipo era hincha, y él me dijo, a mí me llega el fútbol, ¿no? O sea, no me importa muy poco porque yo soy periodista de investigación. En ningún lugar del mundo el periodismo deportivo toma un rol protagónico en la investigación o en una posición
moral o una posición de superioridad ética. No creo que vaya a ser es otra cuestión de podemos discutir si eso es posible o no en el Perú. Yo creo que podría ser el caso, ¿no? Que se dé esa situación. Más allá de eso, creo que el periodismo, hay que saber dividir el periodismo dentro del periodismo deportivo. No estamos hablando porque el periodismo deportivo del Perú tiene, creo que 2 vertientes, ¿no? Más o menos que podemos identificar, no voy a decir nombres, pero quién es quién, ¿no? Hay algunos que se dedican exclusivamente a tener un rol como de dateros y que tienen una memoria prodigiosa, que saben en qué minuto del partido, el clásico de 1983 que estábamos discutiendo ahora y de que probablemente también todos nos acordamos, ¿no? Que Percy Rojas rompió la racha de Alianza Lima de 4 años con un zapatazo de fuera del área y con todas esas cosas que le podemos añadir. Hay ese tipo de periodistas que van a existir en todos lados y que existen ese tipo de periodistas deportivos que existen en todos lados. Y hay la otra vertiente que hablan de cualquier cosa menos de fútbol. Estoy pensando en las previas, en las chicas de carnes adobadas que los acompañan en ciertos programas, ¿no? Y de aquellos que hacen periodismo de periodistas, periodismo de jugadores, y de la vida extracurricular de jugadores, ¿no? Entonces, dentro de esos 2 vertientes que quedan, porque estamos poniendo la valla muy alta si estamos pensando que vamos a salir otro Andrew Jennings de Perú. No creo que ojalá, ¿no? Pero no creo que en el futuro cercano eso se dé. Así que dentro de esos 2, ojalá que pudiéramos tener menos de los que ese periodista argentino, gran periodista argentino, periodista deportivo también, Ezequiel Fernández Mors, le llama los bufones de la medianoche, ¿no? Los filósofos de la miscelánea. Paradójicamente yo lo cité a él hablando de los bufones de la medianoche en un post que hice que se llama Confesiones de un periodista deportivo, que publiqué en el blog del Útero. Y paradójicamente hace un par de meses yo estoy trabajando a la medianoche, así que en un canal de televisión. Pero bueno, esas son las paradojas de la profesión. Por lo menos, ojalá que esa otra vertiente nos aburramos. Está de moda también. Y ojalá que en algunos años exista menos de eso y miremos hacia atrás y ¿te acuerdas cuando se envileció el periodismo deportivo también? Y no todos van a investigar, no todos van a ser serios, no todos van a ver todos estos temas álgidos y trascendentes. No podemos pedir que todos sean así, vamos a tener esa otra parte. Más periodistas, no sé, estoy pensando en Eduardo San Román, ¿no? En alguien que en esa línea, que sin ser sesudo, sin ser un hombre de literatura, un hombre de periodismo deportivo tradicional. Más de eso ojalá que tengamos, y a eso es lo que apuntamos, más allá de consideraciones éticas o morales, ¿no? Okay, gracias, Juan Carlos. Un aplauso, por favor. Para finalizar, antes de la ronda de preguntas, a Jaime Pulgar Vidal, el fortalecimiento de nuestras instituciones y la participación de la gente en los distintos clubes puede ser una forma de empoderamiento ciudadano respecto al fútbol. ¿Y en qué medida la búsqueda de una mayor institucionalidad puede beneficiar al futuro del deporte, del fútbol y de la sociedad en el Perú? A ver, originalmente el fútbol en el Perú es un fútbol de clubes de 11 amigos. Es un fútbol que surge de la sociedad civil. Se conoce a la sociedad civil aquello que no le pertenece ni al mercado ni al Estado. Es lo que ahora uno podría sospechar que son aquellos que protestan y que protestan en contra tanto de las empresas como del Estado, ¿no? Y que no tienen una ideología definida, ¿de acuerdo? Sociedad civil, ¿sí? Los clubes aquí en el Perú, Universitario, Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sport Boys, para hablar de los clubes de Lima Callao, surgen y tienen una larga historia dentro de la sociedad civil. Pero esta sociedad civil no fue capaz de, por ejemplo, construir un estadio para cada una de estas instituciones, ¿no es cierto? Seguían siendo 11 amigos, se llamaban clubes, jugaban en primera división,
representaron a Perú. Hay que recordar que Deportivo Municipal representa a Perú, por ejemplo, en la primera, entre comillas, Copa Libertadores de América. Era la Copa de los Campeones de Sudamérica, que se realizó en Santiago de Chile, creo que estoy hablando del año 1948, ¿no es cierto? O sea, ya había representación, pero seguían siendo clubes de amigos, ¿sí? Que no eran capaces de tener un campo de entrenamiento, de tener una cancha, de empezar a generar dinero para pagar planillas, porque ya en esa época se empezaba a hablar del profesionalismo, de que los jugadores debían ganar algo de dinero. Evidentemente, en alguna circunstancia, los clubes no son sociedades anónimas. No creo que el hecho de que alguien se convierta en sociedad anónima sea simplemente la solución a los problemas. Tampoco creo en lo contrario, ¿no? No estoy hablando mal de las sociedades anónimas, son casos concretos. Pero los clubes en el Perú adquieren la categoría de sociedades, asociaciones civiles sin fines de lucro, con la posibilidad ya no de tener a los amigos que forman el club, sino ya de tener un directivo que podría no necesariamente pertenecer a estos amigos inicialmente, sino podía pertenecer a otro sector que tenía algo de dinero y que llegaba al club con algún fin totalmente legítimo, le gustaba el fútbol, era hincha de ese equipo y quería ser de ese equipo el campeón, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de ese tipo de asociaciones civiles sin fines de lucro? El problema de eso es que estos tipos logran, evidentemente, sacar campeón a los equipos que ellos manejan, dan la vuelta con ellos, aunque no la den, evidentemente, festejan con ellos, ahora mandan twitters diciendo, yo soy el presidente del club que acaba de salir campeón de la Copa del Inca, voten por mí en las próximas elecciones para presidente de la República, ¿no es cierto? ¿Saben de quién hablo? Y entonces, estos señores, que no pertenecen ya a la sociedad civil, más bien pertenecen a algo difuso entre el mercado, ¿sí? Entre el mercado, porque quieren hacer negocio, pero al mismo tiempo pertenecen a este Estado, porque finalmente, a partir del fútbol, generan un negocio, pero el negocio no es ganar dinero, como nos ha dicho Alberto, que es lo que debería ser, sino el negocio para ellos es llegar luego a ocupar un cargo público, es decir, pertenecer al Estado, ¿de acuerdo? Entonces, este fútbol peruano, y eso no ocurre solo en el Perú por si acaso, ¿no? Le pasó a Berlusconi en Italia, o sea, habría que advertirlo. Lo que pasa es que hablamos de Perú porque estamos en el Perú, ¿sí? Como yo le digo a mis alumnos, si estuviéramos en Bután podríamos hablar del fútbol de Bután, pero no estamos ahí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que estos amigos iniciales que eran parte de la sociedad civil y que formaron los clubes, ahora son los hinchas, ¿de acuerdo? Ahora son los hinchas, los aficionados que van al estadio, o aquellos que no van al estadio, consumen el fútbol por televisión, compran el periódico, escuchan radio. ¿Qué podría ser un hincha, qué podría ser un aficionado, un miembro de la sociedad civil, ¿sí?, a favor de un club que está en este momento tomado por administraciones temporales, está tomado por el Estado, definitivamente? Yo creo que poco o nada, lamentablemente. El otro día yo conversaba en el Facebook, me gusta conversar ahí, también de manera pesimista, ¿no? En fin, vamos a irnos a llorar todos después de esto, creo, pero conversaba de Universitario de Deportes y decía, no hay salida, ¿no es cierto? Y un amigo me dice, pero Jaime, no te olvides que existe el colectivo Lolo, ¿no es cierto? El colectivo Lolo viene a ser algo así como la unión de gente con conocimientos académicos, ¿de acuerdo?, que provienen de la universidad, pero que son hinchas de un equipo, que son de la sociedad civil y que pretenden hacer algo por el universitario. Sí, claro, existe el colectivo Lolo, es una muy buena iniciativa, pero lamentablemente puede hacer muy poco, ¿de acuerdo? O sea, para la institución puede hacer poco. Puede recordar que existieron los valores de Lolo Fernández, que existió un tipo que quería jugar por 2,50 soles. Dicho sea de paso, todos los jugadores de la época ganaban 2,50 soles, por si acaso. No solo Lolo, ¿ya? Habría que decirlo. Pero bueno, ¿qué más puede hacer alguien de la sociedad civil en este momento, ¿no es cierto? ¿Protestar? Sí, protestar. Probablemente protestar. El problema es que la protesta no tiene un fin determinado, ¿no es cierto? Como los hinchas proceden de muchos lugares, la barra de la Trinchera Norte, por ejemplo, no es una barra, como uno podría sospechar, organizada, ¿no es cierto? Son un montón de grupos barriales que se reúnen en un sitio y llegan todos a la tribuna
y empiezan a alentar a Universitario. Comando Sur es algo parecido, distinto en la medida en que la intimidad aliancista, las cuestiones de solidaridad y las cuestiones amicales son diferentes en Alianza que en la U, pero igual, son gente que se junta y empieza simplemente a alentar. Y es tanto el problema que tienen las barras que incluso basta con que un dirigente les ofrezca entradas para que las barras se partan en dos. ¿De acuerdo? O sea, son tan débiles las organizaciones de la sociedad civil dentro de un equipo de fútbol que son incapaces de hacer algo a favor del club. Lo que tendríamos que hacer, evidentemente, y yo creo que ahí sí mucha culpa tiene la prensa deportiva. No sé si, creo que Juan Carlos no sabe, yo dicto el curso de taller de investigación para futuros periodistas deportivos. O sea, tengo algo de esperanza, ¿ya? Algo. Por lo menos un alumno de cada 30 que están ahí espero que algún día investigue. ¿De acuerdo? Espero, ¿no? No sé si será Jennings, pero que aparezca y que sea Ortecho. Porque este señor investiga, o sea, lo que pasa es que no lo va a decir, pues, ¿no es cierto? Investiga. Cuando lean alguna investigación buena sobre deportes, va a llevar la firma de este señor que tengo aquí a mi costado. ¿De acuerdo? Por lo menos una en La República muy buena acerca de los bolivarianos de Trujillo, fecha por él, y otras más en la revista Poder y en fin. Así que si hay investigación en periodismo deportivo, y este señor es hincha de un equipo, así que está siendo incoherente con lo que dice, ¿no es cierto? Yo creo que la prensa deportiva tiene mucha culpa en ese sentido, porque es muy banal, se ha banalizado la prensa deportiva. Yo soy historiador, he leído periódicos que hablaban de partidos de fútbol, y el partido de fútbol ocupaba toda una página de periódico. ¿Por qué? Porque el tipo empezaba a escribir, minuto 1, la pelota la llevó Lavalle y se la pasó a Villanueva. Ya, anda, corre a la redacción. Y tenía que correr a la redacción del tipo para poner los linotipos y qué sé yo. Y luego regresaba, y minuto 2, y así eran las crónicas gigantescas. Pero quien escribía eso eran literatos, abogados, gente que tenía cierta preparación. Las primeras discusiones de la prensa deportiva es, ¿qué clase de entrenador necesita la selección peruana en 1927? ¿Alguien que le enseña al jugador peruano o alguien que conozca el medio peruano y que más bien sepa manejar el grupo? Pero eran discusiones casi académicas, que uno podía leerlas en la prensa o en el comercio. Hoy día, en cambio, las discusiones son efectivamente qué clase de entrenador necesitamos y empiezan a soltar nombres, pero no hay un argumento, ¿no? Necesitamos a Bielsa, a Mourinho, a Guardiola, pero ¿por qué a uno o a otro o a otro? No hay un solo argumento, no hay desde la prensa deportiva información, no hay información académica que pueda hacerle entender a la gente que ellos pueden hacer mucho por sus clubes, ¿de acuerdo? Lo único de lo que se habla, lamentablemente ahora, es cuántos goles de cabeza tiene que Fidocean, cuántos goles con la parte izquierda de su cabeza, cuántos con la parte derecha, ¿de acuerdo? O cuántas faltas ha cometido Toñito González. No ha cometido ninguna, bueno, está jugando, ¿no es cierto? Y ese tipo de situaciones que no nos conducen a absolutamente nada. Debemos cambiar el discurso, y yo creo que no hay que hacerlo aburrido. El discurso no tiene que ser aburrido, tiene que ser entretenido. Yo siempre recuerdo la prensa de 1982. En el DT del Comercio escribía Jaime Bailey y Emilio La Ferrandería El Beco. Era un gusto leer el DT del Comercio, ¿de acuerdo? O sea, la prensa deportiva puede ser grata, puede ser amena y puede decir cosas serias. Tenemos que volver a eso. Se ha perdido, ¿sí? Se ha perdido lamentablemente, y esa es una misión que tenemos los que aún estamos en esto, en el periodismo deportivo, de una u otra manera. Yo creo que voy a terminar con optimismo, no me quiero ir a llorar a casa, ¿sí? Quiero pensar que el fútbol peruano puede ser mejor por el trabajo de quienes son líderes de opinión, la prensa deportiva. Muchas gracias. Bueno, nosotros también somos optimistas y es por eso que estamos en Minuto 90. Nosotros, este espacio es básicamente para aportar desde otro punto de vista lo que consideramos que es bueno para nuestro fútbol peruano. Cada uno desde su posición deberíamos aportar, y eso es lo que intentamos de este humilde pero significativo espacio para todo el equipo. Ahora seguimos con las preguntas del público. ¿Quién se anima a hacer la primera? ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a nuestros invitados? Sí, a ver, ¿le alcanzas el micro, por favor?
Bueno, ante todo, buenas noches y quisiera felicitarlos por tan buena exponencia que han hecho. El día de ayer se estuvo hablando sobre lo que es, más que todo, opiniones o soluciones para lo que tiene el fútbol peruano. Y me he dado cuenta que hoy día han puesto mucho énfasis en lo que son los dirigentes. Y el día de ayer se tocó un tema, por ejemplo, de que cómo mejorar eso. Se planteó la idea de una escuela para dirigentes. Me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Gracias. ¿Alguno que se anime? Hay escuelas para dirigentes, claro que sí. Son los posgrados que están trabajando ahora, los magísteres, los MBAs. Lo que pasa es que el dirigente, o sea, definamos el dirigente. Una cosa es la persona que trabaja hasta las 6 de la tarde en su negocio y a las 7:30 o 8 llega al club a ver de tomar decisiones. Y otra cosa es el ejecutivo o el gerente deportivo que está todo el día pensando en el equipo y que se le paga y que tiene un horario de 8 a 6 y que ha sido preparado y que tiene una carrera universitaria. Entonces, el tema no es preparar dirigentes, el tema es preparar gerentes deportivos, preparar ejecutivos. Por ahí creo que va. ¿Puedo decir Sí, algo claro. adicional? ¿Recuerdan la eliminatoria para Francia 98? Nos quedamos por diferencia de goles. Y en esa selección había un gran dirigente que se le podía acusar de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero lo que tenía de bueno ese dirigente era que conocía al jugador peruano. ¿Sí? El jugador peruano, como el jugador de Bután, es muy complicado, ¿de acuerdo? Es difícil manejar el vestuario del futbolista peruano. Lo que sabía este dirigente era hacerle creer al jugador que él era el que mandaba. Si tú le dices al jugador peruano que tú no mandas, sino manda el dirigente, el jugador peruano te va a dar la espalda y vamos a tener muy malos partidos. Este dirigente le decía al jugador peruano, tú mandas, pero al mismo tiempo los hacía trabajar, los hacía jugar, les conseguía absolutamente todo. Era amigo de los jugadores y se llevaba muy bien. Probablemente nada de lo que he dicho grafique lo que debe ser un buen dirigente deportivo. Todo lo contrario, ¿sí? No era un gerente, pero un dirigente deportivo tiene que ser un dirigente deportivo para un medio específico, ¿de acuerdo? En este caso el Perú. ¿De quién hablo? De Pepe Aramburú. De Pepe Aramburú, ¿de acuerdo? Para mí era un magnífico dirigente. Insisto, se le acusó de muchas cosas, pero no importa. ¿De acuerdo? Manejó el proceso para Francia 98 junto a Juan Carlos Oblitas. Y bueno, lamentablemente a nadie se le acusó por la cabeza que iba a pasar lo que pasó en Santiago, ¿no es cierto? Pero en general, con una selección donde Carti era el abanderado en la delantera, Perú estuvo a punto de clasificar a Francia, ¿no es cierto? Lo que a mí me sigue pareciendo gratamente increíble. Gracias, Jaime. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Adelante. Buenas noches ante todo. Gracias de antemano por la exposición. Tratando de englobar la idea de tantas ideas que pueden salir, y bueno, citando lo que han mencionado, que uno de los problemas es la educación y que no tenemos dirigentes preparados, ni bueno, cómo hacer para que las futuras generaciones de dirigentes que están estudiando estos MBA que dicen, estas maestrías, que pueden estudiarlas, tengan más oportunidad, y los oportunistas o los dirigentes actuales que no están preparados, pero que ya tienen toda la roya y todo este conglomerado de amigos que dificultan la entrada a nuevas personas, ¿no? Yo ahorita estoy estudiando una maestría y una de las ideas, uno de los problemas que veo en el futuro es ese, ¿no? Verme la oportunidad de ingresar a un club o a una dirigencia sin tener trabas de este tipo, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. A ver si alguien se puede animar. Bueno, yo creo que la situación va obviamente por una cuestión del sistema. El sistema va a seguir conformándose con poco cuando eso le rinde, como es el caso hablamos del caso específico del Perú, ¿no? En la medida que se profesionalicen los clubes también, ¿no?, van a tener una necesidad de llenar su planilla con profesionales, buenos profesionales en el fútbol y buenos profesionales como un gerente deportivo, ¿no? Si eso no sucede, si seguimos, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Dices tú, ¿de dónde empiezas, de dónde terminas?
con eso. Sí, los dirigentes tienen esa responsabilidad también y yo creo que se hace difícil decir qué podemos hacer. No, es un tema que el sistema te conduce muchas veces a eso. Ahora, hablando, me quedé con la idea de Pepe Aramburu, que a mí también me parece un excelente dirigente y tengo un gran recuerdo con él porque nos llevó a España 82 también, cuando yo era muy chico. Y de alguna manera esa figura, yo quiero discrepar un poco ahí contigo, Jaime, que la figura del dirigente paternalista lo que hace es perpetuar el mismo problema de la falta de profesionalismo del futbolista peruano, ¿no? Que siempre va a ser el tipo, el mirado como el irresponsable, el infantil, ¿no? Al que hay que cuidarlo y al que hay que hacerle creer que él está a cargo. Y vamos a tener, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque Pepe Aramburu era un gran tipo y un gran profesional para eso, pero cuando la institucionalidad no está, estamos dependiendo de que vuelva a aparecer otro Pepe Aramburu y de repente van a pasar 100 años y no va a aparecer nadie, ¿no? Y bueno, acepto la discrepancia porque creo que no es tal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que Pepe Aramburu trabajaba para el corto plazo porque lo contrataban y decían, ¿y ahora qué hago? Tengo que manejarme con esos jugadores que tengo, ¿no es cierto? No es labor de Pepe Aramburu cambiar el fútbol peruano, era labor de la federación. No lo ha hecho nunca y debería hacerlo efectivamente para no tener dirigentes paternalistas. Necesitamos hoy día, con los jugadores que tenemos, dirigentes paternalistas, hoy día, ¿de acuerdo? Que eso va a hacer que el fútbol mejore en absoluto, no va a mejorar, pero para nada, todo lo contrario, lo va a empeorar. Pero si queremos que Perú por lo menos gane algún partido a Colombia, como quería Alberto en la Copa América, necesitamos un directivo paternalista, lamentablemente. Ojalá cambie eso algún día, pero esa no es labor del directivo, sino del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que ojalá haga algo por cambiar. Dicho sea de paso, en la UPC hay un pregrado para administradores de negocios del deporte, ¿de acuerdo? Es un pregrado. Aún no hay una promoción egresada. Creo que los que están en ciclos avanzados están en 8º ciclo, 7º ciclo. Aún no ha egresado nadie. Así sí, que hay un dictado, sí, un par de clases de reemplazo. Claro, pero aún no ha egresado nadie. Ojalá que de ahí salgan pues algunos buenos directivos que el fútbol peruano necesita. Muchas gracias a nuestros invitados. Por favor, un fuerte aplauso para los tres. Ha sido un honor tenerlos a ustedes aquí presentes en nuestra primera edición del primer Festival de Cine de Fútbol en el Perú. Y bueno, tenemos este espacio que es los conversatorios, quedan 2 más, sábado y domingo, están cordialmente invitados, totalmente gratuita. La mejor manera de que nos pueden ayudar a nosotros a que esto siga creciendo es el boca a boca, compartir de que existe este espacio para todos y que podemos, y bueno, básicamente que entren a la web, a las redes sociales y poder seguir creciendo junto a ustedes. Muchas gracias a todos. Sigue la función de fútbol femenino, así es que salimos por la derecha y los que tienen reserva, también hay una fila por el otro lado para que puedan ingresar. Muchas gracias. Sí, gracias.
Hola, hola, hola. Primero la película. Ya, ok. ¿Listos todos? Ah, están ingresando todavía, ¿no? Hola, hola.
El Perú, a pesar de la ausencia de logros deportivos importantes, es un país que tiene al fútbol como deporte nacional, y en ese entorno el universo de actores de la industria del fútbol es cada vez más amplio: hinchas, periodistas, historiadores, médicos, dirigentes, entrenadores y futbolistas, todos ellos interesados por el fútbol, con una visión más amplia que la simple asistencia a eventos deportivos. Sin embargo, están poco conectados. La situación caótica de nuestro fútbol y su equivocada imagen violenta lo han descartado como una actividad cultural. ¿Cómo cambiaremos este concepto? ¿Cómo revalorizar nuestro fútbol acercando expresiones culturales como el cine, las artes visuales y la literatura? Minuto 90 pretende integrar estas actividades e intensificar la circulación de aficionados y profesionales del